Estamos aquí para ver nuestros primeros pininos en programación. Hay un programa que siempre nos piden hacer al principio de nuestras aventuras con programación, que se llama el tema de Hanoi. ¿Cuál es el problema de Hanoi? Tenemos lo siguiente, tenemos 3 torres, una base para nuestras torres y colocamos 3 anillos en la parte de alguna de las torres. La idea es que quiero colocar estos 3 anillos en cualquiera de las otras 2 torres, pero solamente moviendo un anillo a la vez, y nunca puedo colocar un anillo pequeño sobre otro más grande. Así que veamos cómo podemos hacer que la computadora resuelva este problema. Lo primero es tratar de simplificar nuestro problema. ¿Qué significa esto? Pues que ahora ya no tenemos varios anillos que pasar, sino solamente uno. Entonces nuestro problema es cómo llevar anillos de la torre 1 a la torre 3. Es muy sencillo, pues movimiento de 1 a 3. Para poder lograr, pues aquí pareciera que no hemos resuelto realmente nada. Sin embargo, hemos hecho algo muy importante, que es, nos hemos hecho las preguntas correctas, que es cómo llevar anillos de 1 a T3. Y lo siguiente que hemos logrado es que tenemos la idea de que esto se tiene que pasar en una sola instrucción. Así que yo pienso que debería haber una instrucción que diga Hanoi de la torre 1 a la torre 3. Vamos a dejar esto abierto para poder ver cómo hacemos esto a futuro. Bueno, entonces con esta experiencia vamos a hacer nuestro segundo paso, que es complicar un poquito. Y ahora tenemos 2 anillos. Los 2 anillos ahora se convierten en nuestro problema principal y comenzamos a ver la notación. Quiero mover nuevamente del 1 al 3. Pero mi notación está exactamente igual que en el primer paso. Así que nos hace falta un dato más, que es cuántos anillos voy a mover. ¿Cuántos anillos? Así que colocamos el 1 aquí y acá esto se convierte en 2. ¿Cuál es la solución para nuestro problema? Es mover de 1 a 2, de 1 a 3 y de 2 a 3. Con eso tenemos resuelto el problema. Así tenemos nuestra solución para cuando tenemos 2 anillos. Y la verdad es que tratamos de ver qué pasaría en el caso de tener 3 anillos, que era nuestro problema inicial. Bueno, no podemos ir a resolver el tema de los 3 anillos si no conocemos perfectamente nuestro problema de 2 anillos. Así que veamos acá. ¿Cómo será pasar de la torre 1 a la torre 3, 2 anillos? Vamos a decir que es de 1 a 3, de 1 a 2, de 3 a 2. Muy bien. Ahora veamos qué significa pasar de
la torre 2 a la torre 3, 2 anillos. Vamos de la torre 2 a la torre 1, de la torre 2 a la torre 3, de la torre 1 a la torre 3. Ya estamos pensando cómo debería funcionar nuestra función. Sin embargo, tenemos algo que no está muy claro cómo vamos a hacer. Fíjense que el primer movimiento siempre es a la otra torre con la cual no tenemos en argumentos. Así que tendríamos que tener algún artificio para calcularla. Es decir, si me dan 1 y 3, pues el primer movimiento va a la 2. Si me dan 1 y 2, el movimiento va a la 3. Y si me dan 2 y 3, el primer movimiento va a la 1. La forma más sencilla de hacer esto es decir, bueno, te lo voy a pasar como argumento. Entonces le digo, voy a mover de la torre 1 a la torre 3, pasando por la torre 2, 2 anillos. Acá lo mismo y acá lo mismo. Muy bien. ¿Qué hemos hecho en este paso 2? Estamos mejorando nuestra anotación y conociendo mejor cómo funciona el algoritmo para el caso 2. Sigamos. ¿No? Ya hemos hecho de 1 a 3, de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 1 puede ser. Pasando por la torre 3, 2 anillos. Vamos de 2 a la 3, de 2 a la torre 1 y de 3 a la torre 1. Sigamos un poco por acá. Hanoi de... no tenemos 3 como origen. Vamos a ir de 3 a 1, pasando por el 2. Y vamos de 3 a 2, de 3 a 1 y de 2 a 1. Por último acá vamos a ir de 3 a 2, pasando por el 1. Es muy similar al que teníamos allá arriba. De 3 a 1, de 3 a 2 y de 1 a 2. Muy bien, creo que ya conocemos bastante bien el movimiento con 2 anillos. Veamos qué necesitamos para poder hacer nuestro problema principal. ¿Cómo hacer Hanoi de 1 a 3, pasando por la torre 2, 3 anillos? Vamos a escribir por un momento cuál es la solución para este problema. Nos vamos a hacer un poco de campo por acá. Acá nos vamos a hacer una solución de 3 anillos. Muy bien. La solución para 3 anillos era llevar de 1 a 3, de 1 a 2, luego llevamos de 3 a 2, así queda libre el último en la primera torre, que lo llevamos de 1 a 3. Luego el más chiquito lo llevamos a la torre 1, entonces de 2 a 1. Luego así el mediano lo llevamos al final, de 2 a 3. Y finalmente de 1 a 3. Ok. Así que comencemos a ver. Esta es la solución que estamos buscando. Y tenemos todas las soluciones con Hanoi 2 que las tenemos a la izquierda. Veamos qué cosas similares podemos encontrar
entre uno y otro. La primera cosa que nos llama la atención sería que podemos ver este de acá en esta parte. ¿No es cierto? Y eso está bastante interesante. Ahora veamos. Sigamos encontrando cosas. Otra cosa interesante. Vemos que este de acá aparece en toda esta parte. Eso nos da una idea de cómo debería ser nuestro Hanoi para 3. Así que escribimos. Hanoi para 3, al parecer, debería ser Hanoi desde la primera torre a la segunda torre, pasando por la tercera, solamente 2 anillos. Luego tenemos un movimiento de la primera a la tercera torre, pasando por la segunda de un solo anillo. Y finalmente tenemos de la torre 2 a la torre 3, pasando por la 1, 2 anillos. Esto está muy interesante. ¿Qué nos dice? Nos dice que él ha logrado simplificar el problema para que nuestro Hanoi se vea de la siguiente manera. En vez de mover 3 anillos a la vez, en realidad él está moviendo solamente 2, ya que estos 2 de arriba los ve como uno solo. Entonces, en este movimiento, yo estoy moviendo los 2 anillos de una sola vez, por supuesto de manera recursiva y con todos los movimientos que implican hacia adentro, pero eso ya no me interesa. Yo sé que esta instrucción va a mover esos 2 anillos a donde yo quiero. ¿Dónde? Al medio. Así voy a tener campo para que el tercero ya se mueva solito hasta el lugar donde debe ir. Ese es mi primer movimiento. Este es mi segundo movimiento. Y el tercer movimiento vuelve a ser el de las 2 torres juntas, el de los 2 anillos juntos, perdón, desde la torre 2 hasta la torre 3. La complejidad inherente de mover más de un anillo de una a otra torre ya queda completamente inmersa dentro de nuestra recurrencia. Bueno, veamos nuestro postulado. Esto ya nos permite dar una idea de cómo vamos a programar. ¿Por qué? Porque tenemos ya una regla, tenemos algo para hacer una fórmula. Entonces decimos, desde la torre D a la torre A, pasando por la torre PP, D pasando por, quiero mover N anillos. ¿Qué es esto? Esto es exactamente igual que mover el Hanoi desde D a pasando por, utilizando A, pero ya no N, sino N menos un anillo, porque he visto que del 3 baja al 2. Muy bien.
Luego no me complico porque siempre va a ser uno solo. Y le digo, mueve un anillo de D a A. Vamos a mover el bloque de pasando por A utilizando D como intermedio. Y ahí tenemos nuestra fórmula, que está lista para ser codificada en el lenguaje que mejor nos parezca. Así que podemos ir a programar en nuestro lenguaje preferido y le decimos algo del estilo Python Fiddle, por ejemplo. Y vamos a tratar de escribir nuestro programa por acá. Entonces le decimos algo del estilo nuestro Hanoi va a ser de A pasando por y con N como el número de anillos. Ahora bien, si esto es algo que no estaba en nuestra fórmula, ¿qué pasa cuando el número de anillos es 1? Ahí es donde tenemos que cuidar de que nuestra recurrencia no vaya al infinito. Le decimos, si n es igual a 1, entonces solamente que imprima mover de, le vamos a decir de, aquí le decimos que para todo efecto retorne. Si no estamos en el caso de que es un solo anillo, pues hacemos nuestra fórmula, que era Hanoi de A pasando por, utilizando A como intermedio, y N menos 1, Hanoi. Ahora solamente movemos un anillo. Y volvemos a mover el bloque de anillos de la torre intermedia a la torre intermedia a la torre final. ¿Cuántos? N-1 anillos. Y con esto terminamos nuestro. Ahora tratemos de ver qué pasa cuando le decimos quiero que me hagas el Hanoi de 1 a 3, pasando por 2, 3 anillos. Muy bien. Ahora sí, una vez convertidos a string, podemos ejecutar. Y vemos que nos da el resultado mover de 1 a 3, 1 a 2, 3 a 2, 1 a 3, 2 a 1, 2 a 3, 1 a 3, que es el resultado que estábamos buscando para nuestro Hanoi de 3 anillos. Y así podemos resolver de manera sencilla el Hanoi. Espero que les haya gustado la experiencia de recursividad con Hanoi. Saludos.